Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tuba Büyüküstün, Engin Agurek dejó atrás lo que pasó. De estas palabras se hablará mucho. El ambiente entre Tuba Büyüküstün y Engin Agurek, que durante un tiempo fue objeto de atención tanto por su complicidad profesional como por los rumores persistentes, parece haber entrado en una nueva etapa. Después de meses de tensión silenciosa y frases cuidadosamente elegidas, finalmente llegó el momento en que Engin Agurek rompió el silencio con palabras que, sin duda, darán de qué hablar. No se trató de un comunicado formal, ni de una entrevista pactada, sino de una expresión genuina, casi improvisada. Dijo lo que sentía, sin adornos, y en sus palabras se adivinaba el peso de lo vivido. Tuba Büyüküstün, al parecer, no tardó en captar el mensaje oculto entre líneas. Las palabras de Engin Agurek fueron de como una puerta entreabierta hacia un pasado lleno de matices, donde el afecto y la decepción bailaban al mismo ritmo. Lo dejé atrás, dijo, como si con esa frase quisiera liberar años de preguntas sin respuesta. Pero lo que realmente impactó fue el tono, sereno, sin rencor, como si finalmente hubiese hecho las paces con lo que ocurrió. No señaló culpables, ni pidió comprensión. Simplemente reconoció que aquello fue parte de su historia y que ya no le pesaba. Tuba Büyüküstün, que siempre ha manejado su vida personal con una elegancia envidiable, no se pronunció de inmediato. Pero quienes la conocen aseguran que esa frase tocó algo dentro de ella. Después de tanto tiempo en que el pasado quedó suspendido entre los dos, escuchar de boca de Engin Agurek que lo superó, que ya no lo carga, fue como un eco inesperado que se coló en su rutina. La reacción no fue escandalosa ni dramática, pero sí interna, profunda y, sobre todo, significativa. Los seguidores de la pareja, aquellos que durante años soñaron con verlos nuevamente juntos, no tardaron en inundar las redes con teorías, esperanzas y nostalgia. Muchos interpretaron las palabras de Engin Agurek como una señal de madurez, otros como una despedida definitiva. Pero lo que nadie pudo negar fue la carga emocional que se escondía detrás de cada sílaba. Era evidente que aquello no se había dicho por decir. Era el resultado de una larga reflexión. Tuba Büyüküstün, tras recibir el impacto emocional de las declaraciones, compartió una publicación en redes sociales que, aunque breve, fue suficiente para generar especulaciones. El tiempo acomoda lo que el alma calla, escribió. Una frase poética, cargada de simbolismo, que muchos interpretaron como una respuesta directa. ¿Era una forma de cerrar ese capítulo o una puerta que se entreabre hacia la reconciliación? Nadie lo sabe con certeza, pero el enigma ya estaba servido. Mientras tanto, en los pasillos del mundo del espectáculo, las conversaciones giraban inevitablemente en torno a ellos. Colegas, periodistas y fanáticos intentaban descifrar lo que había tras esas declaraciones. Algunos apuntaban a una posible colaboración futura, otros decían que era el preludio de una conversación privada pendiente. Lo que es seguro es que Engin no habló por hablar. Sus palabras tenían un destino claro, llegar hasta Tuba Büyüküstün. Engin Agurek ha sido siempre un hombre reservado, pero cuando decide hablar, lo hace con una intensidad que deja huella. Su forma de afrontar el pasado no fue desde el resentimiento, sino desde la aceptación. Cada historia tiene su final, pero no todas necesitan una explicación, añadió en una entrevista posterior. Frase que solo alimentó más la intriga. ¿Estaba realmente todo dicho, o aún quedaban palabras sin pronunciar entre ellos? El hecho de que no se hayan visto públicamente en mucho tiempo también avivó la llama de la especulación. La distancia entre ellos, que alguna vez fue emocional, parecía haberse vuelto también física. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa distancia ha servido precisamente para sanar, para redefinir lo vivido. Porque a veces, alejarse es el único camino posible para reencontrarse de una manera más honesta. En los foros de fans y páginas dedicadas a la televisión turca, los comentarios no se hicieron esperar. Que lo haya dejado atrás no significa que no le importe, decía una seguidora. Otros hablaban de una especie de catarsis mutua, una limpieza emocional que ambos necesitaban para seguir adelante. Porque aunque lo nieguen, su historia dejó huella no solo en ellos, sino en todos los que alguna vez creyeron en esa química innegable. Lo más intrigante fue el silencio posterior de Tuba Büyüküstün. No hubo más publicaciones, ni apariciones públicas, ni comentarios indirectos. Ese mutismo fue interpretado como respeto, como un espacio para procesar. Porque las palabras de Engin Agurek, aunque calmadas, removieron recuerdos, emociones y quizás decisiones que aún no habían terminado de madurar. A veces, lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Para muchos, esta nueva etapa representa una oportunidad. No necesariamente para una reconciliación amorosa,
pero sí para un cierre emocional que ambos necesitaban. Lo importante no es si volverán a compartir escena o vida, sino el hecho de que están sanando. De que después de todo lo vivido, pueden mirarse, aunque sea desde lejos, con gratitud y no con dolor. Así, la frase "lo dejé atrás" se convirtió en más que una simple declaración. Se volvió símbolo de un proceso, de un camino recorrido con tropiezos y aprendizajes. Y aunque el futuro de Tuba Büyüküstün y Engin Gürek sigue siendo un misterio, lo cierto es que estas palabras resonarán por mucho tiempo. Porque cuando dos almas se encuentran de verdad, incluso el adiós tiene un sabor diferente. Adiós.